En momentos en que nos acercamos a la fecha en que los chilenos van a decidir si quieren cambiar o mantener la actual Constitución, el profesor en Derecho Jaime Arancibia presentó este estudio. Este es un estudio comparado de las constituciones que nos han regido desde 1812 en adelante. Aquí está. Y bueno, de este estudio surgen varias conclusiones, por ejemplo, que hablan de una identidad que cruza todas las cartas magnas que nos han regido. Tiene que cambiar este sustrato, tiene que mantenerse. Bueno, de eso y demás vamos a conversar con el autor de este estudio, el profesor Jaime Arancibia, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de Cambridge y actual director de Derecho Público de la Universidad de los Andes. Abogado, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile. Muchas gracias, Matilde, el gusto es mío. Bueno, una de las principales conclusiones de este estudio es que las constituciones cambian y tienen que cambiar para poder darle estabilidad a las sociedades que precisamente rigen. Pero, ¿cómo deben hacerse estos cambios? El estudio tiene una fase, un componente que es histórico, que aborda más bien las opiniones de los juristas, de los pensadores políticos, de los filósofos en la historia occidental, de cómo se tendría que abordar un cambio de este tipo, y luego la segunda parte del libro aborda el origen histórico de cada una de las normas de la Constitución. Si uno atiende al primer aspecto, lo que surge de modo sensato es que un país es muy difícil que se pueda reinventar desde cero, y por lo tanto lo propio es que sin quedar petrificado en su orden constitucional, vaya de a poco incorporando nuevos preceptos o adaptando los preceptos antiguos para hacer frente a las necesidades que vayan surgiendo en su evolución histórica. Por lo tanto, me parece que el concepto de fondo, ¿no? es reforma. Sí. Hay un sustrato que se mantiene, perfecto, efectivamente, porque es muy difícil cambiarlo todo desde cero. Exactamente. ¿Y cuál es ese sustrato que ha estado detrás de todas las constituciones, con la diferencia de redacciones que han tenido? Efectivamente. Bueno, el estudio, una de las conclusiones interesantes que tiene es que esos cambios de redacciones prácticamente no existen en relación con los elementos fundantes del Estado de Derecho de Chile. No es que se trate de la misma idea que venía de antes, sino que incluso la misma redacción. Y procuré ser cuidadoso en que cuando se tratara de una redacción muy distinta, la verdad es que en esos casos no atribuía el origen de esa norma a la norma antigua. Pero la verdad es que en la gran cantidad de casos que me correspondió ver, la redacción se mantiene prácticamente inalterable desde el siglo XIX. En concreto, yo diría que los elementos fundantes de nuestro Estado, por así decirlo, el hecho de que seamos un Estado, una república, una democracia, un sistema presidencial de gobierno, un régimen de poderes separados y el reconocimiento de los derechos fundamentales más importantes, que son, entre comillas, la base del Estado de Derecho, provienen prácticamente intactos con esa redacción desde el siglo XIX. Eso no obsta que a lo largo del siglo XX y a lo largo del siglo XXI estas instituciones hayan admitido ciertas precisiones, ciertas variaciones, pero se trata, a mi juicio, de perfeccionamientos que se han introducido a un orden constitucional, pero que no alteran esa identidad constitucional que surge en los albores de la República. Ahora, abogado, cuando se habla de una hoja en blanco, ¿es veraz, es posible hablar efectivamente de una hoja en blanco cuando hay una tradición jurídica que probablemente de cambiarse la Constitución va a estar presente o no necesariamente? Es muy buena su pregunta, Matilde. Yo diría, me ha correspondido responder antes esta pregunta, y me parece que cuando se habla de hoja en blanco hay que distinguir el plano formal del plano sustantivo. Porque en el plano formal, efectivamente, si triunfa la opción apruebo, lo que van a comenzar discutiendo los convencionales es una constitución desde cero. No existe ninguna predeterminación formal al contenido de la Constitución que salga de esa convención. Y por tanto, desde ese punto de vista, obviamente existe una hoja en blanco. Cosa distinta es la disposición que van a tener los convencionales a respetar
el contenido actual de la Constitución o alguno de los contenidos actuales de la Constitución, dependiendo de muchos factores, si a su juicio ha funcionado bien o no ha funcionado bien en los últimos años, o en algunos casos la mejor comprobación de que algunas normas han funcionado bien es porque no provienen solamente de 1980, sino que en su mayoría provienen ya sea del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XX u otras que han sido incorporadas desde el regreso a la democracia. Y por tanto, en ese caso, más que una hoja en blanco, lo que se va a medir es qué respeto o adhesión van a tener las normas de la actual Constitución con respecto a una carta futura. Dudo que, por lo que también he podido ver de las distintas fuerzas políticas, de que en realidad vaya a ser una Constitución totalmente distinta a la actual. Ahora, ¿la Constitución da forma a un modelo de desarrollo social o es al revés? La Constitución, si uno tuviese que definirla, pensemos que hay países que no tienen Constitución, es un papel que tiene que reflejar el modelo de sociedad que queremos y los poderes que los ciudadanos están dispuestos a entregarle al Estado para poder asegurar ese modelo de sociedad y de protección de derechos fundamentales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, efectivamente, la Constitución tiene que ser reflejo de aquellas pretensiones más íntimas que fruto del consenso de la ciudadanía respecto de qué derechos son importantes y respecto a los cuales el Estado tiene el deber de asegurar, pero no solamente el deber de asegurar, sino que al mismo tiempo, cuando procura asegurarlos, también tiene que ser respetuoso de otros derechos que podrían verse pasados a llevar producto de ese rol de asegurador que tiene el Estado. Por ejemplo, se ha hablado de que tiene que estar dentro de la próxima Constitución el derecho a la salud, el derecho a un ambiente limpio, que también está ahora, el derecho, incluso el ministro Ward ha hablado del derecho a la vivienda, pero eso no necesariamente tiene que cumplirse a rajatabla, sino que el Estado tiene que promover la acción para ir en pos de cumplir esos derechos que están en la Constitución o que estarían en una Constitución. Perfectamente. Muy buena su pregunta, porque en el fondo me parece que no hay discusión con respecto a la necesidad de que en el catálogo de derechos constitucionales se asegure algunos que tengan que ver con las condiciones mínimas de vida digna dentro de una sociedad. Y en ese sentido puede surgir naturalmente el derecho a vivienda, podríamos decir también el derecho a asegurar la provisión de agua potable en lugares donde puedan estar enfrentando sequía, etcétera. El punto, me parece que la discusión se va a producir con respecto a cuál es el rol del Estado en la provisión o garantía de esos derechos básicos, porque me parece que lo que está en discusión es si el Estado, para efectos de asegurar esa protección de derechos, va a estar dispuesto a hacerlo por una vía de fomento o de subsidio del sector privado en aquello que el sector privado no pueda cubrir esas necesidades, o derechamente en un modelo de servicio público estatal que se haga cargo, en que el Estado no es simplemente un ente de subsidio, de fomento, sino que además es un hacedor de políticas públicas y se hace cargo él de la prestación de esos servicios. Hasta ahora el régimen que asegura nuestra Constitución es un régimen mixto y, por tanto, en todos aquellos derechos que implican una inversión de recursos públicos, lo que va a estar en juego es, bueno, esos recursos públicos van a ser invertidos a través de un obrar enteramente estatal o van a ir en apoyo del mundo privado. Entonces, si se da cuenta, Matilde, no es que me parece que a la hora de determinar si existe o no la necesidad de asegurar derechos sociales, no tiendo a pensar de que no va a haber tanta dificultad en ponerse de acuerdo. Lo que va a estar en juego es el mecanismo a través del cual se pretende asegurar esa prestación. ¿Y es razonable tener temores o grandes expectativas frente a lo que va a pasar con la Constitución? La verdad es que más que temores o expectativas, que yo creo que ambos caben, es muy difícil hacer un vaticinio respecto de qué es lo que va a ocurrir, porque todo va a depender de la composición de esa convención. Dependiendo del perfil de los convencionales, es que vamos a ser capaces de ver una constitución de buena factura, de buena calidad,
o versus otra que a lo mejor no es tan buena. Pensemos que con sus más y sus menos, sus aciertos y sus errores, la Constitución que nos rige actualmente es una Constitución que se ha construido durante 200 años, donde las normas que a lo mejor han sido ajenas a nuestra tradición han ido siendo borradas y se han mantenido otras que a lo mejor han sido aceptadas por gobiernos de distinto cuño. Por lo tanto, va a ser, no digo que imposible, pero un poco más difícil alcanzar una calidad igual si es que se pretende partir desde cero, cosa que no creo que ocurra, sino que más bien perfeccionar lo que hoy tenemos. Una última pregunta, nos queda exactamente 30 segundos, abogado, pero esta es la primera vez que las personas van a poder elegir a quienes redacten esa Constitución. ¿Eso legitima el proceso o la génesis de una eventual nueva Constitución? Muy buena pregunta. Yo diría que la respuesta es sí, y en aras del tiempo voy a responderlo brevemente. Desde el minuto mismo en que se produce una votación democrática por primera vez ahora en octubre próximo respecto de la Constitución, a mí me parece que todos los escenarios son respetables democráticamente. Efectivamente, si gana el apruebo, democráticamente Chile ha decidido darse una nueva Constitución, eligiendo convencionales también elegidos democráticamente. Pero si gana el rechazo, también Chile por primera vez en su historia habrá legitimado una Constitución centenaria, y me parece que es un resultado igualmente democrático. Ambos resultados, si obedecen a la voluntad mayoritaria del pueblo, tienen que ser respetados. Muy bien, le queremos agradecer, abogado Jaime Arancibia, que ha publicado este libro, este estudio comparado, que es muy útil, sobre todo en la fecha que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista, esta conversación con CNN Chile. Encantada, Matilde, muchas gracias.